Algunas consultas acerca de cómo es que se obtiene la ecuación de movimiento en un movimiento armónico simple. Vamos a ver la demostración a partir de las ecuaciones de Newton, las ecuaciones dinámicas iniciales, hasta obtener la ecuación de movimiento final. Es una situación totalmente análoga a lo que sabíamos para la aceleración constante, en donde integrábamos y obteníamos las ecuaciones de cinemática que ya conocen ustedes para x de t e y de t para aceleración constante, ¿no? Uno suponía la aceleración constante, se integraba y se obtenían las ecuaciones dinámicas, perdón, las ecuaciones de movimiento como resultado, ¿no?, de esa integración. Bueno, acá lo que sucede es que la aceleración no es constante, porque la fuerza depende de la posición, es una fuerza elástica. Entonces hay que integrar también de la misma manera que hacíamos antes y ver cuál es la solución, cuál es la ecuación de movimiento que satisface esa ecuación dinámica inicial. Entonces uno empieza por eso, por el planteo de las ecuaciones dinámicas, de la ecuación dinámica. Acá en el libro El Rueder, en el capítulo Movimiento Oscilatorio Armónico, plantea un resorte vertical, ¿no?, una oscilación vertical. Pero esto también se podría haber hecho con un resorte horizontal sobre una mesa con rozamiento despreciable. Así que es totalmente análoga, no es que hay diferencia entre una disposición y otra. Entonces fíjense, el libro tiene algunos errores, algunas omisiones que marcamos acá. Empieza por planteando la fuerza total sobre el resorte, que viene dada por el peso menos la fuerza elástica. Y acá el libro se olvidó de poner el estiramiento, por eso está puesto a mano, que lo puso acá en este sector, en donde es el delta R0, que es el desplazamiento o la deformación que necesita el resorte para llegar al equilibrio con el peso. Eso es lo que representa el R0, o sea, la posición de equilibrio sería. Compensa justo el peso de la masa para quedar en equilibrio. Y después el X en sí mismo es el estiramiento a partir de esa posición de equilibrio. Así que fíjense que cuando se hace la distributiva acá, K por delta R0, bueno, eso justamente compensa el peso y se simplifica con el mg. Entonces en definitiva va a quedar este término X que multiplicado por menos K queda menos K por X. Así que la fuerza elástica en definitiva termina siendo menos K por X. Acá yo lo aclaro acá abajo, menos K por X igual a M por A. Aparece esto acá en la pantalla, que no es muy feliz. Así que esa es la ecuación dinámica que habría que tratar de integrar dos veces para obtener la ecuación de movimiento, ¿no? Lo que sería el x de t o el y de t, si llamamos y al eje vertical va a ser el y de t, si ya lo llamamos x de t. Y a ver qué solución da eso, ¿no? Entonces, una primera consideración es que la aceleración se puede escribir como la derivada segunda con respecto al tiempo de la posición. Así que esta a uno la podría expresar como la derivada segunda de x con respecto al tiempo. ¿Y eso para qué? Porque así nos queda en función de la variable x, si bien es una derivada segunda, y acá también tenemos la variable x. Y ahí podemos empezar a integrar para tratar de obtener cuánto vale x de t. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces acá es lo que plantea el libro. Dice que la aceleración se puede escribir también de esta manera, como la derivada segunda de x con respecto a t. Y eso es lo mismo que menos k por x sobre m. Pasó el m dividiendo, aplicó la segunda ley de Newton, fuerza, masa por aceleración, solo que dejó la aceleración de este lado y el m lo pasó dividiendo acá abajo, ¿no? Así que acá le queda la expresión que va a intentar integrar. Y eso es lo que hace acá en esta parte. Pasa del otro lado el término menos kx, así le queda una ecuación igualada a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, bueno, a ver cómo se resuelve. Uno lo puede resolver proponiendo soluciones, como una ecuación diferencial, o lo que va a hacer el libro, que es un poco más claro, me parece a mí, porque no se trata de adivinar o proponer una solución que finalmente cumple esa ecuación, sino que por integración uno puede sacar cuál es el resultado x de t. Eso es lo que dice acá.
Entonces, acá plantea la aceleración como la derivada segunda, y acá hay un truquito que hace para poder integrar, que es multiplica y divide por el diferencial x. ¿Ven? Acá tiene diferencial x arriba y diferencial x abajo. O sea, plantea la aceleración como la derivada de la velocidad por respecto al tiempo, y después multiplica y divide por lo mismo. Sería como multiplicar por 1. ¿Para qué hace eso? Para poder agrupar y decir que esto es la velocidad, la derivada de x con respecto al tiempo es la velocidad. Así que en definitiva le quedaría lo que les puse acá en rojo, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto a x por la velocidad. O sea, lo que se hizo ahí es reemplazar dx dt por el valor de velocidad. Acá también está escrito de esa manera, un poco más claro. La aceleración se escribe primero como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y después se multiplica y divide por dx. Y entonces después se agrupa dx dt y se saca la velocidad. Bueno, haciendo eso, ahí ya se puede integrar, que es lo que les pongo acá en rojo. Antes de hacer esta operación, que es lo que hace él, es hacer la derivada de esto. Fíjense que si uno deriva acá, baja el 2 del b cuadrado, simplifica y queda b, que es, y b es dx dt. O sea que esta expresión claramente es lo mismo que esto, ¿no? Pero uno puede evitar escribirlo de esta manera, dejarlo de esta, simplemente reemplazando la velocidad acá, como les pongo acá arriba, e integrar. Quedaría así. Fíjense, es la derivada de la velocidad por la velocidad con respecto a x más k por x sobre m igual 0. Así les quedaría la expresión completa, la 3.9, una vez que se hizo este truquito de multiplicar y dividir por diferencial x. Así que agrupando los diferenciales con su variable, dejamos acá el diferencial b con la velocidad y pasamos el diferencial x para el otro lado para que quede junto con menos kx sobre m, que también lo pasamos para el otro lado. Y ahí se integra de ambos miembros, se integran en un caso de un b1 a un b2, será acá la integral definida, y acá de x1 a x2, o de x0 a x1, como hace en el libro, ¿no? Acá. Y les queda, después de integrar, les queda esta expresión. Fíjense que integraron b cuadrado sobre 2 en los extremos, y acá lo mismo. En realidad lo hace entre x y x0, no entre x1 y x2, como les dije. Así que después reacomoda esto, fíjense después ustedes los detalles, y llega a esta expresión. Este archivo yo se los voy a subir, ¿no? Pero si no, paran el video y lo ven, ¿no? Entonces sigue operando acá hasta que despeja la velocidad. Entonces despeja la velocidad, le queda en función de una velocidad inicial. Esta velocidad inicial es si el sistema masa-resorte, la masa inicialmente, en vez de estar en reposo y estirarla, uno le da una velocidad inicial al principio. Uno puede hacer dos cosas, o estirar desde la posición de reposo la masa, una amplitud determinada, y soltarla, o darle una velocidad inicial. Bueno, esta velocidad inicial es eso, ¿no? En el caso que hubiese. Y este es el estiramiento inicial, x0. X0 representa el estiramiento inicial. Esta es la velocidad inicial y este es el estiramiento inicial. En general, la velocidad inicial uno la toma como 0, porque simplemente uno lo estira al resorte de la posición de equilibrio y no le da además una velocidad inicial. Pero acá la expresión contempla esas dos posibilidades. La de estirarlo y la de darle una velocidad inicial. Bueno, entonces acá aparecen distintas situaciones dependiendo de los valores relativos para que la raíz no sea negativa, y aparecen valores posibles de x, ¿no? Donde x, recuerden, es el estiramiento neto a partir de la posición de equilibrio, ¿no? O sea, cuánto es el movimiento directamente del resorte, ¿no? El x de t sería ese x. Y lo que llama el valor máximo de x lo llama la amplitud, que es el x máximo, y viene representado por esta raíz. Es el nombre que le da a esa expresión, que es la amplitud. Y fíjense que la amplitud, que sería el estiramiento máximo que tiene la masa, viene dada por un lado por el estiramiento inicial que uno haga, y además por la velocidad inicial que uno le dé. Uno puede, si le da una velocidad inicial a la masa, bueno, la amplitud va a aumentar, ¿no? Y si lo estira más, por supuesto.
Una vez más, recalcamos que este término de velocidad inicial suele ser cero, y entonces la amplitud queda determinada únicamente por el estiramiento inicial. El estiramiento inicial es igual a la amplitud. Bueno, ahí ya integró una vez, entonces fíjense que al integrar una vez lo que se obtiene es la velocidad, la expresión de la velocidad, pero lo que nosotros queremos llegar es la expresión de x de t, la ecuación de movimiento, del movimiento armónico. Entonces hay que volver a integrar. Entonces lo que hace es expresar la velocidad como el diferencial de x de t. Entonces, bueno, esta forma de escribir la velocidad de esta manera nos permite pasar el diferencial t hacia el otro miembro y volver a integrar. Entonces, por un lado integramos el diferencial x, la raíz pasó abajo, dividiendo, y de este lado queda solito el diferencial t, que cuando se integra queda t menos t0. Y acá ahora hay que integrar esto que, bueno, va a haber que acudir a una tabla de primitivas o algo como para saber cuál es la primitiva de esa función. Pero bueno, antes de hacer eso, reagrupa los términos que están dentro de la raíz y llama a lo que él había llamado antes a la amplitud, ¿no? O sea, reagrupa de esta manera, b cuadrado por m sobre k más el desplazamiento inicial al cuadrado, que es x0. Así que esta parte queda un poco más simplificada al reemplazarla por a cuadrado. Entonces queda la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento x, queda esta primitiva para resolver. Uno va a una tabla de primitivas y lo que ve es que la primitiva es el arco seno de x sobre a, y menos el arco seno de x0 sobre a cuando uno hace la integral definida. Así que ahí ya apareció el seno, la función trigonométrica característica del movimiento armónico, ya está ahí apareciendo, y no queda más que despejar, y se despeja la posición x, que es lo que uno quiere, y queda x igual a la amplitud por el seno de omega t menos t0 más un desfasaje. Lo que hubo acá un cambio de variables, se llamó a raíz de k sobre m la frecuencia angular, se llama la pulsación, algunos libros lo llaman omega p, es un valor que es constante esto. Así que, bueno, ahí queda resuelto el tema de la ecuación de movimiento para un movimiento armónico, que es muy distinta a la que teníamos en cinemática para un MRV, por ejemplo. Esto está lejos de ser un MRV, ¿no? Porque la aceleración varía. La aceleración de la masa en el momento de oscilación, en el vaivén, varía. No es constante como teníamos antes, ¿no? Así que, bueno, después acá hace un análisis, véanlo un poquito en detalle, y lo grafica la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico. Estas curvas surgen simplemente de derivar esta expresión, la derivan una vez y obtienen la velocidad, que es lo que hace acá, y la derivan otra vez y obtienen la aceleración. Y después grafican, y ahí ven un poco la relación que hay entre amplitudes y sobre todo el desfasaje, ¿no? Cómo están desfasadas. Fíjense que está claro que cuando la masa llega a su punto máximo, la velocidad ahí es cero, pero la fuerza del resorte restitutiva es máxima, ¿no? Entonces la aceleración es máxima. Una vez más, recordamos que fuerza y aceleración tienen la misma dirección y sentido siempre, ¿no? Bueno, así que acá trabaja con la frecuencia, esto después léanlo, no es muy complicado. Acá en el diagrama averigua el tema de las fases, hace las fases, cualquier cosa esto los preguntan. Y acá hace una deducción similar, pero para el péndulo ideal. Para el péndulo ideal, en donde uno puede tener la misma expresión, llegar a la misma expresión, siempre y cuando haga una aproximación. Al mismo tipo de expresión que teníamos antes para el movimiento armónico de un resorte, uno la va a tener también para el péndulo ideal. Entonces plantea también las ecuaciones, esto después si quieren lo podemos ver más en detalle, pero en resumen lo que se busca acá es llegar a una ecuación que tenga una forma similar a la que vimos recién, de tal manera de deducir que la solución es la misma. Entonces fíjense que acá llega a una expresión
que sería la ecuación diferencial. Esto es masa por aceleración, solo que acá esta S es la aceleración en el arco. El desplazamiento ahora es un arco de circunferencia, no es lineal como teníamos en el movimiento del resorte. Y aparece este seno de alfa, que es la componente del peso tangencial, que bueno, que hace que no sea exactamente igual a lo que vimos antes, ¿no? Entonces, para llevarla a una ecuación de la forma que vimos para el resorte, el sistema masa-resorte, se hace la aproximación, seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo, ¿no? Y ya directamente acá se puede integrar. Acá en el libro no hace en este momento la aproximación, la hace más adelante y desarrolla todo con el seno, véanlo, pero por ahí en una primera etapa no conviene no marearse y conviene saltar directamente a la expresión esta, que es donde ya se hizo la aproximación, que el seno del ángulo es igual al ángulo y el ángulo es igual a S sobre L. Vean un poquito este tema también de S sobre L. Ese es el arco, y lo que hace ahí también es reemplazar el valor del ángulo por el valor del arco sobre el radio, o lo que sería el largo del péndulo, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece el valor del desplazamiento, S, que es equivalente al X que teníamos antes con el resorte, solo que acá es desplazamiento a lo largo del arco de la circunferencia, ¿no? Y L es el largo del péndulo. Pero fíjense que la forma funcional es muy similar a la que teníamos arriba, así que el tipo de solución para la ecuación de movimiento va a ser totalmente análoga. Y así es, ¿no? Entonces S, que equivale al X de t, acá sería un S de t, que es el desplazamiento en el arco, también es una amplitud por el seno de omega t más un phi, ¿sí? Y acá la frecuencia de pulsación ya no depende de K y M como dependía en la masa resorte, sino que depende de la gravedad y del largo del péndulo. Y de ahí se puede sacar la amplitud también y el periodo. Acá hay un error en el libro, me pusieron al revés, en realidad es L sobre G y lo que representa T es el periodo. Bueno, con esto quedaría las dos ecuaciones para el movimiento armónico simple, tanto para el péndulo ideal como para el resorte, ¿no?